Continuamos con Henry Falcón. Fíjate, el debate que el gobierno ha querido plantear sobre el tema del Fondo Monetario es también parte, quizás va a ser parte de la campaña electoral. Si Venezuela debe recurrir o no al Fondo Monetario es un asunto que mucha gente se pregunta, pero el gobierno dice pues que, incluso lo decía Diosdado Cabello, que eso sería a costa de la muerte de muchas personas tratar de aplicar en Venezuela un programa de ajuste como ese, ¿no? Como el del Fondo Monetario Internacional. Y por Pero, eso pero Venezuela es socio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y tiene sus representantes allí. Allí los tiene. Y recientemente en los eventos de Perú participaron. Participó el exministro José Rojas. Es por decir, el gobernador de Venezuela ante... que o fue el gobernador. ¿Sí? No, fue ministro de Y Finanzas. cómo no, y fue gobernador del Fue, Fondo bueno, Monetario. ante el Banco Mundial y tiene también su representante ante el Fondo Monetario Internacional. Ahora, eso no quiere decir que Venezuela tenga que caer en los brazos del Fondo Monetario Internacional. Absolutamente de acuerdo. En las condiciones del país no se trata de la receta del Fondo Monetario Internacional, no debe ser la solución para el país, en mi criterio, en mi criterio. Pero eso tampoco puede, de alguna manera, condenar a un venezolano que a título personal pueda perfectamente en democracia, Vladimir, frente a la crisis estructural que vive el país, plantear soluciones. Y lo que diga ese particular para nada compromete la responsabilidad de la República, de tal manera que cómo se puede investigar algo que no constituye delito. Más allá de eso, Venezuela lejos, o el Estado lejos de perseguir, el Estado tiene que aperturar. Aquí no vamos a salir de los problemas que plantea o que están planteados fundamentalmente desde lo económico y lo social. No vamos a salir de esas circunstancias graves que atraviesa el país peleados o divididos. Imposible. La situación de la calle es difícil. Vaya usted a ver, Vladimir, un ingeniero que gane 15.000 bolívares y que deba recibir, por muy buena que sea, su contrato colectivo en una alcaldía, una gobernación, reciba 60.000 bolívares de utilidades. Eso le alcanza para la cuota inicial de un caucho o para comprar una batería. Muchos funcionarios policiales que hoy ganan salario mínimo porque no se les ha homologado el salario a los funcionarios policiales ni a la protección civil. Cuando hablo de los funcionarios policiales me refiero a los policías estadales, a los policías municipales, a protección civil y los bomberos. Muchos de esos funcionarios policiales no tienen cómo mandar sus hijos al colegio porque no les alcanzan 7.000 bolívares para comprar un par de zapatos para el niño. Muchas madres hoy, Vladimir, tú sabías que en los centros de salud hay serios problemas con esto que llaman los reactivos, que una madre en estado de gravidez, Vladimir, que esté en condición de preparación para el parto, tiene que hacerse exámenes permanentemente. No hay reactivos en Venezuela. No hay medicamentos. Los centros de prestación de salud están en condiciones deplorables. Las grandes colas producto de la escasez con la caída del aparato productivo, el alto costo de la vida, bueno, los transportistas que no consiguen caucho, no consiguen batería, una cabilla que cuesta 2,5 millones de bolívares, una cabilla. ¿Quiénes son los más afectados con esto? No son los pobres. ¿Estamos o no estamos a las puertas de un proceso hiperinflacionario que nos tiene también a las puertas de un abismo? ¿Es necesario o no es necesario aperturar, tener una postura más responsable frente al país, más sensata, más racional, obrar con sentido común? ¿Ha faltado sentido común en el gobierno? Ha faltado sentido común, sin duda alguna. Y yo esto lo digo con todo respeto. Y es allí nuestras diferencias con el gobierno. Yo creo que hoy más que nunca, aquello que repetíamos en este programa, el diálogo económico para la productividad y el diálogo político para la gobernabilidad, hoy más que nunca es una necesidad imperativa. ¿Cuántos sectores los reclaman? El mismo diálogo que el gobierno ha pedido a la ONU y le pide a Colombia y le pide a Guyana. Ese mismo diálogo es el que pedimos los venezolanos, un trato igualitario, como hermanos que somos. ¿Por qué no? Si lo pide el Papa a cada momento. Incluso aquí yo tengo algunas referencias, ¿no?, de este libro que nosotros, gracias a Dios, conseguimos en la visita que hiciéramos a Roma. Dice aquí, el Papa Francisco ha tenido como temas fundamentales en su discurso el diálogo. Pero el diálogo al que se refiere el Papa Francisco, dice, dialogar entraña una acogida cordial
cordial, ese debe ser el diálogo, y no una condena previa. Para dialogar hay que saber bajar las defensas, abrir las puertas de la casa y ofrecer calidez humana. ¿Qué ocurre cuando no hay el diálogo? Y más atrás dice el Papa Francisco, aprender a dialogar es aprender a entenderse con la gente. Salir de las cuatro paredes, le habla a los curas y a los obispos, ir a los barrios a encontrarse con la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer los políticos, dar la cara frente a las circunstancias de adversidad, de frustración, de desesperanza de la gente. Más adelante, dice el Papa Francisco, son muchas las barreras en lo cotidiano que impiden el diálogo, la desinformación, el chisme. Vaya usted a ver lo que ocurre con las redes sociales. ¿Cuánto chisme? De sectores extremistas, que son minorías, pero que inciden en otros y viven a través de eso. El chisme, dice aquí, el perjuicio, la difamación, la calumnia y los extremismos, los radicalismos. ¿Cuánto daño se le ha hecho a Venezuela? Ahora, esta debe ser la actitud frente a un país en crisis. La actitud debe ser la concordia, el encuentro, la concertación, el entendimiento. Por cierto, Henry, te pregunto a propósito de lo que tú decías allí, ¿el comportamiento de los políticos del gobierno es distinto al de la MUD? ¿Son sustancialmente distintos los políticos, la dirigencia política opositora a los dirigentes, con respecto a los dirigentes del gobierno, con respecto a lo que le ofrecen al país, con respecto a lo que el país piensa de ellos? Yo creo que, fíjate, en la MUD, primero, en la MUD persiste un liderazgo colectivo. En la MUD no hay un líder único. En la MUD no hay un pensamiento único. Es la diversidad y la pluralidad de lo que se impone en la MUD, el debate, la diferencia, para construir un proceso democrático al interno. En la MUD no hay un plan único, hay una visión de país y hay un propósito con Venezuela. Ese propósito pasa primero por abrir una brecha. Pero, por ejemplo, mañana la MUD es gobierno. Tú vas a decir, no hay que entregarse los brazos del Fondo Monetario. Habrá gente en la MUD que diga que sí, que hay que negociar. Ese es el debate, esa es la diferencia. Ahora, yo creo que en un futuro, en el nombre de Dios, aquí hay una dirección distinta en el país. Yo creo que esa dirección, sea quien tenga las riendas de ese país futuro, tiene que obrar por el encuentro, tiene que obrar por la reconciliación y desterrar la confrontación política, el revanchismo, porque Vladimir, como decía Américo Martín, si los perseguidos de hoy se van a convertir en los perseguidores de mañana, entonces nos desdibujaríamos en el tiempo. Tenemos que hacer una pausa, Henry. ¿Tiene la oposición el triunfo en el bolsillo? Vamos a la pausa, ya venimos.